Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Crónica de la Iglesia. Una semana más y ya a la mitad de mayo revisamos con todos ustedes y para todos ustedes la actualidad de la Archidiócesis de Toledo. Tomen parte de esta hora de informaciones, reportajes y entrevistas en la que les acercamos algunos asuntos de nuestra Iglesia diocesana. Son personas y acontecimientos que en este tramo en el que vamos enfilando el fin del curso pastoral creemos que tal vez puedan interesarles y tal vez les ayuden a sentirse más Iglesia, que no es poco. Comenzamos. El pasado domingo, cuarto de Pascua, Domingo del Buen Pastor, tuvo, fiel a la costumbre de nuestra Iglesia diocesana, un tono eminentemente sacerdotal, porque es la fecha tradicionalmente elegida para vivir un momento muy singular, tanto para el seminario como para toda la archidiócesis: el rito de admisión a las Sagradas Órdenes. La Iglesia de Toledo cuenta desde el domingo con 11 nuevos jóvenes admitidos al sacerdocio ministerial, lo que nos llena de alegría y anhelo, porque a lo que se ve todavía queda cantera. La Iglesia de Toledo es testigo de la gracia de las vocaciones en sus diferentes realidades eclesiales y carismas. En el Seminario Menor, que este fin de semana celebró el preseminario, y en el Seminario Mayor, allí el sábado el obispo auxiliar, don Francisco César García Magán, presidía la celebración de los ministerios de lectorado y acolitado. Ya el domingo, la Catedral Primada acogía en el Domingo del Buen Pastor el rito de admisión a 11 jóvenes seminaristas. El señor arzobispo les expresó en sus primeras palabras el anhelo que en toda la archidiócesis hay de buenos sacerdotes. Ahora que estoy haciendo la visita pastoral a los distintos lugares de nuestra archidiócesis, cuánto anhelan nuestras comunidades la presencia de pastores según el corazón de Cristo. En este Domingo del Buen Pastor, que coincidió además con la celebración de la Jornada de las Vocaciones, la gratitud y el ejemplo fue el hilo conductor de las palabras del prelado toledano. Gratitud expresada en primer lugar a los padres, las familias y también a los párrocos. También mi felicitación a los que os vais a recibir este rito de admisión, también a vuestros padres, que son clave, a vuestras parroquias con vuestros párrocos a la cabeza, también a vuestros familiares y amigos. Tomando las palabras del Papa Francisco, el señor arzobispo recordó a los nuevos admitidos que es importante que tengan olor a oveja, pero también a pastor, al buen pastor que ofrece la vida por sus ovejas. Por eso os digo, queridos hermanos, que hacéis hoy el rito de admisión. Como no queráis mucho a Jesús, no os preocupéis, que no va a encomendar absolutamente nada delicado ni suyo personal. No os va nada, porque solo los que aman profundamente a Jesús, el Señor le encomienda sus cosas más sagradas. Pero como no amemos a Jesús, os encomendarán poquitas cosas el Señor y por supuesto absolutamente ninguna delicada. Solo encomienda al Señor sus cosas más delicadas. Los 11 nuevos admitidos estuvieron acompañados en esta celebración por el obispo emérito de Segovia, don Ángel Rubio, y el nuncio de su santidad en Sudán y Eritrea, don Luis Miguel Muñoz Cárdava, además de un nutrido grupo de sacerdotes y formadores del seminario, encabezados por el rector. La presentación de la memoria de actividades es uno de los compromisos que adquiere la Iglesia para dar cuenta de su tarea y del destino que se da a los recursos recibidos de la asignación tributaria. Este proceso lo recorren también las diócesis, las parroquias y las personas que las integran. Se trata de una transparencia que va más allá de la mera legalidad. Este año se presentaba una memoria de las más completas a las que una institución de este estilo puede aspirar, con datos de casi 400 indicadores de toda la actividad eclesial. Si bien la labor de la Iglesia no se puede únicamente cuantificar económicamente, sí que es verdad que la memoria de actividades es una herramienta para saber el destino del dinero recibido por la Iglesia y la repercusión económica que en la sociedad genera y que se computa en ahorro, puestos de trabajo y actividad económica. La Iglesia devuelve a la sociedad el doble de lo que recibe, solamente teniendo en cuenta la actividad asistencial.
El año 2020 viene marcado por la pandemia y en él se intensifica y se multiplica la labor de la Iglesia. Más de 4 millones de personas fueron atendidas en 2020 en los centros asistenciales y sanitarios de la Iglesia. La conservación y rehabilitación del patrimonio de los más de 3.000 bienes de interés cultural que tiene la Iglesia genera una actividad económica que supone el 3% del PIB y también la creación de más de 200.000 puestos de trabajo. Un patrimonio que genera un impacto de 22.620 millones de euros y aporta 225.000 empleos en un año. Generación de riqueza y puestos de trabajo y también ahorro para el Estado. La actividad educativa que desarrolla la Iglesia en 2.419 centros concertados supone un ahorro a las arcas públicas de 3.895 millones de euros. La Iglesia rinde cuentas todos los años ante la sociedad y ante el Gobierno de España, presentando esta memoria donde se recoge todas y cada una de las actividades realizadas y el destino de hasta el último céntimo del dinero que ha recibido a partir de la asignación tributaria, que en el año 2020 se incrementó en 40.000 declaraciones más que marcaron la X. Son los contribuyentes españoles los que siguen sosteniendo también e impulsando la labor de la Iglesia un año más a través de su declaración de la renta, 40.078 declaraciones más, ya lo he comentado, y este importe pues llega a ser 297 millones. En un año en el que había que gastar para responder a las necesidades de la sociedad, la Iglesia ha tenido que afrontar además la bajada de ingresos provocada por el confinamiento, que lleva a que casi la mitad de las diócesis españolas se encuentren en situación de déficit y en los tiempos actuales la subida de los precios, ¿cómo afecta a cualquier otro ciudadano? La Iglesia vive como la ciudadanía, porque está formada por personas de todo tipo, de toda extracción, las posibilidades y las dificultades económicas en su mismo interior, pero al mismo tiempo se siente llamada a, desde la propia fragilidad o dificultad, a compartir con los que puedan necesitarlo. La memoria de actividades de la Iglesia responde al compromiso con la transparencia asumido hace años. Toda la información se encuentra en el portal de transparencia de la Conferencia Episcopal y también se puede consultar en las webs de las diferentes diócesis españolas. Hasta 3.000 peregrinos podrán participar de la jornada a fin de curso que se llevará a cabo este año en Guadalupe para el próximo 4 de junio. La Iglesia diocesana nos ofrece 3 motivaciones para acudir a Guadalupe. Dar gracias a Dios por el primer curso de nuestra propuesta pastoral presinodal, centrada en el apostolado seglar, celebrar además la asamblea final de la fase diocesana del Sínodo de los Obispos, como están realizando en otras diócesis, y por último, ganar el jubileo antes de que acabe el Año Santo guadalupense. Guadalupe se convertirá el próximo 4 de junio en punto de encuentro para los peregrinos de la archidiócesis que junto a los sacerdotes y los prelados toledanos encontrarán en este lugar la alegría de pertenecer a una iglesia diocesana, tal y como se está constatando en la visita pastoral que el señor arzobispo está realizando en estas últimas semanas. Es muy significativo que después de acabar la visita a la capital donde está la sede del obispo, a Toledo y sobre todo al arciprestazgo de la Ronda también, pues que continúe, digamos, por la zona más alejada geográficamente, pero tan unida espiritualmente y afectivamente siempre al corazón del obispo, como son los 3 arciprestazgos que están en Extremadura, ¿no? Y el primero de ellos, Guadalupe, este año jubilar. Bueno, pues yo creo que tenemos los mimbres para hacer el mejor cesto de esta visita pastoral. La jornada fin de curso tiene un triple objetivo: dar gracias a Dios por el desarrollo del primer curso de la propuesta pastoral presinodal, celebrar la asamblea final de la fase diocesana de preparación del Sínodo de los Obispos 2023 y, por último, ganar el jubileo como diócesis en este Año Santo guadalupense. 3 intenciones para cumplir en un día de trabajo, de gozo y de encuentro que comenzará a las 11 de la mañana. Haremos como una mini peregrinación, ¿no? Un mini encuentro, ¿no? Hacia la plaza, encabezados por los 2 obispos, ¿no? Por don Francisco y don Francisco César. Una vez allí tendremos la celebración de la Eucaristía en la puerta de la Basílica, ¿no? Y luego por la tarde tendríamos un acto diocesano con la asamblea de fin de sínodo, donde presentaremos las conclusiones de todo el trabajo que se ha hecho en la diócesis y pues haremos una pequeña muestra, ¿no? De la realidad de la diócesis.
La jornada concluirá con el rezo de las primeras vísperas de la solemnidad de Pentecostés. Para una mejor organización de esta jornada, desde la Vicaría de Familia, Vida y Apostolado Seglar han pedido que se comunique con anterioridad el número de asistentes desde cada parroquia a esta jornada. El señor arzobispo de Toledo ha querido además animar a la participación en este día, un día de encuentro, un día de esperanza y de alegría. Por eso ha asegurado: no podéis faltar ninguno y os espero a todos. El Seminario Mayor acogió el pasado jueves la solemne concelebración eucarística con la que se festejan los diferentes jubileos de varios sacerdotes de nuestro presbiterio. Se trata de una celebración jubilosa en torno a la fecha de San Juan de Ávila, que estrictamente se conmemoraba el pasado martes 10 de mayo, para hacer memoria agradecida por la fidelidad del Señor y de varios hermanos sacerdotes que cumplen su aniversario de ordenación, razón por la que hubo bodas de plata, de oro, de diamante, de titanio y de otros metales preciosos. Este jueves el Seminario Mayor de Toledo ha acogido a un buen número de sacerdotes diocesanos que han querido celebrar en fraternidad a San Juan de Ávila, patrón del clero y doctor de la Iglesia. La figura de San Juan de Ávila y sus enseñanzas han sido el hilo conductor de la homilía del señor arzobispo de Toledo, quien ha definido las 3 heridas que el santo español identificó en su tiempo y que siguen abiertas en la realidad que nos rodea. La herida del amor de Dios, por lo que ha instado a los sacerdotes a ser sal de la tierra y luz del mundo; la herida de la Iglesia, para la cual el mejor bálsamo es la santidad de los sacerdotes; y una tercera, la herida de los propios sacerdotes, que únicamente se cura con espiritualidad y caridad pastoral, formación y servicio a los pobres. Don Francisco Cerro ha recordado cómo ya el santo de Ávila adelantó la importancia de la formación en los seminarios. Como uno no haya sido capaz aquí en el seminario de ser un hombre de oración, de ser un hombre de amor a la Iglesia, de un hombre apostólico, qué difícil es luego. Puede ser, yo creo en la gracia y tengo esperanza y sé que Dios hace milagros, pero qué difícil es que lo que no haya adquirido. Y la experiencia dice que lo que en el seminario no se logró, qué difícil es lograrlo fuera. Y también su implicación con los pobres, que en nuestros días sigue vigente, no como una opción, sino como una seña de identidad de los sacerdotes: el servicio a los pobres, la humildad y la sencillez. La mayor pobreza que puede tener un sacerdote es que sea humilde y que sea sencillo en el trato con las almas. El pueblo de Dios perdona muchos pecados de los sacerdotes, que somos pecadores. Lo que no perdona nunca es la soberbia. El sacerdote que no es capaz de ponerse de rodillas delante de los pobres, como hizo San Juan de Ávila, no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer. Junto al señor arzobispo han concelebrado el arzobispo emérito de Toledo, don Braulio Rodríguez Plaza, que en este año cumple 50 años de ordenación sacerdotal, el emérito de Segovia, don Ángel Rubio, el obispo auxiliar, don César García Magán, y el obispo de Moyobamba, don Rafael Escudero, además del nuncio en Sudán y Eritrea, monseñor Luis Miguel Muñoz Cárdava. Una jornada de encuentro en la que también ha habido tiempo para homenajear a los presbíteros que cumplen este año su jubileo sacerdotal, desde las conocidas como bodas de titanio, que cumple don Aurelio de León, 70 años como sacerdote, a las bodas de diamante, a las bodas de oro y las bodas de plata, o lo que es lo mismo, 25 años como fiel servidor de la Iglesia. Tras la celebración eucarística, el director espiritual del Seminario de Córdoba, don Carlos Gallardo, ha pronunciado la conferencia San Juan de Ávila y el Corazón de Cristo. Probablemente uno de los signos que se está recuperando la normalidad pastoral en nuestra diócesis, una vez pasada la etapa más dura de la pandemia, todavía latente, es que se va a recuperar la peregrinación diocesana de enfermos a Lourdes, el tradicional tren de la esperanza, la peregrinación de la esperanza a Lourdes. Y para hablar de ella y para hablar de la actualidad de la hospitalidad de Lourdes en la Archidiócesis de Toledo, tenemos el lujo de contar esta noche con tal vez las personas que más son capaces de representar esta sensibilidad por la pastoral sanitaria y por la pastoral de enfermos, que son su presidenta y su consiliario. Teresa Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Presidenta de la Hospitalidad de Lourdes, ¿desde hace cuánto, Teresa? Pues desde octubre del 2021. Ajá, o sea que muy poquito tiempo. Un poquito tiempo, aún no me he estrenado. Aún no te has estrenado.
Y tenemos a un clásico de la hospitalidad, que es don Jesús Robles, su consiliario. Don Jesús, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, una vez pasada esta etapa de pandemia, que te ha tocado como capellán hospitalario, ya un poco más tranquilo todo? Sí, gracias a Dios, bastante bien. Yo vengo ahora del hospital y, por ejemplo, todavía hay gente con COVID, pero son gente muy mayor y, bueno, los síntomas, gracias a Dios, no son tan graves como los que hemos tenido. Don Jesús, ¿qué tal la hospitalidad? ¿Cómo, una vez superado todo esto, muchos organismos diocesanos están tomando el pulso de cómo ha quedado todo esto después de la pandemia? ¿Cómo está la hospitalidad? Yo creo que lo más importante es que los hospitalarios, la hospitalidad como tal, hemos seguido en contacto a través de los grupos de WhatsApp y después, cuando hemos podido, nos hemos relacionado mucho, ¿no? De hecho, el año pasado, en septiembre, sin enfermos, por eso no se puede contar como peregrinación, claro, sino que fue como una especie de excursión, pero con hospitalarios y peregrinos, y con el arzobispo estuvimos en Lourdes. Entonces, nosotros, los hospitalarios, hemos ido durante esos años a Lourdes. Y allí hemos captado la necesidad que tienen de que nosotros volvamos, por supuesto, pero también aquí, continuamente, el deseo de la gente, tanto enfermos como hospitalarios, como sacerdotes, como peregrinos, de volver. Por lo tanto, no hemos perdido esa esencia del deseo de Lourdes. Y de hecho lo hemos vivido pues con reuniones, nosotros con actos concretos, no al nivel que antes teníamos, pero la verdad es que gracias a Dios hemos estado muy en contacto. Don Jesús, la última vez que usted estuvo en este plató, pues estuvo con Esteban, el presidente, sí, que en paz descanse. Sí. ¿Y qué fue? ¿Diciembre del 2019? Sí. Él murió después en octubre, ha muerto, sí, en octubre de este año, o sea, del 21, ¿no? Murió. Y bueno, la verdad es que yo quiero también tener un recuerdo pues a Francis y a él, ¿no? Sí. Y a Esteban, porque han impulsado muchísimo en estos últimos años, sí, todo lo que significaba Lourdes, ¿no? El Señor les ha llamado, la Virgen, tengo que decir públicamente que han dado los dos un testimonio precioso, sí, de llevar la enfermedad, incluso los dos, yo he tenido la oportunidad de sus últimas confesiones, me las han pedido a mí, y entonces yo he visto la necesidad que ellos tenían de verdad de hacernos ver que se iban con paz, con la Virgen, y que estaban contentos de haber vivido toda esta experiencia de la Virgen de Lourdes. Y por eso creo que es muy importante que ese legado que nos han dejado lo digamos, que estamos tristes porque no están presentes, sí, pero con mucha paz, porque el testimonio que han dado es necesario en la época en la que estamos. Pues era diciembre de 2019 y fue muy exitoso todo aquello de la visita de las reliquias, ¿verdad? Fue tremendo, porque si os dais cuenta, nos tocó el 6 de diciembre, sí, día de la Constitución, una procesión desde Zocodover, sí, con las reliquias hasta la catedral. Sí. Cuando entramos en la catedral estaba abarrotada, unas 3.000 personas, pero la procesión desde la Zocodover hasta la catedral, por la calle ancha, llena de turistas, todo el mundo impresionado que era esto. Y después hicimos, al acabar la misa, nos fuimos a San Juan de los Reyes a hacer lo del voto de la Inmaculada. Sí, es verdad, es verdad. En esa procesión, que también fue realmente impresionante. Entonces, eso marcó mucho. De hecho, lo comentamos estos días, que mucha gente que se está preocupando por venir a Lourdes, con la hospitalidad, es debido también a aquella experiencia que tuvo con las reliquias. Recuerdan todo aquello y toda aquella intensidad devocional y todo aquel éxito en aquella circunstancia, en el Puente de la Inmaculada, con, sí, todas las dificultades que hubo en su momento, y que también presentasteis Esteban y tú en, sí, este mismo plató, quedó truncado cuando llegó la pandemia. Sí. ¿Qué fue de aquella peregrinación? ¿La teníais un poco...? Estaba ya todo. Nosotros a partir de enero prácticamente ya tenemos que ponernos en contacto con todos estos temas, ¿no? Entonces lo empezamos. De hecho, Teresa y yo, en febrero de ese año, del 20, estuvimos en Lourdes, y nos vinimos de Lourdes, y al poquito tiempo, ya en marzo, empezó, entonces se paró todo. Nos hemos dado cuenta de que bueno, lo importante es que hemos seguido muchísimo por televisión lo que era la gruta, ¿no? Sí. Y en la pandemia, pues la gente, tenemos mucha esperanza, entonces todo el mundo, vamos a pedir a la Virgen, ¿no? que se pueda realizar pronto. Hemos estado 2 años sin ir como peregrinación, en el 20 y en el 21, pero bueno, lo importante ya es la esperanza del 22. ¿El año pasado hubo alguna expectativa de que se iba a organizar algo? Finalmente viajasteis, pero no se... No, en todo momento, sobre todo, una cosa que es muy importante, que los que estamos en todo este tema de Lourdes, es el tema de la CUIL, ¿no? Es decir, donde van los enfermos. Entonces, ahí
han puesto durante estos 2 años muchísimas pegas. Entonces, a nivel de enfermos era muy complicado ir a ese lugar. Por lo tanto, hasta este año es cuando realmente están empezando las hospitalidades de España a entrar en la normalidad, sobre todo por este tema de los enfermos. De hecho, algunas hospitalidades que no tienen tantos enfermos, ¿no?, porque la nuestra es la quinta a nivel nacional de enfermos, lo que han hecho es llevarles a hoteles. Hoteles. Prefieren ir a la peregrinación, hoteles cercanos, que están muy cerca, llevar enfermos que más o menos no estén con demasiada discapacidad y poder llevarlos. Por eso digo el tema importante de la CUIL. De manera que han sido 2 años sin peregrinación, de la Esperanza. Diocesana con enfermos. Como todas las instituciones eclesiales, habrá sido el parón más largo en toda vuestra trayectoria. Sí. ¿Y este año qué número hace la peregrinación? El número oficial, el 46. Ajá. A ver, la peregrinación de Toledo empezó en el año 76, pero 4 años antes fueron con Madrid, que ya hemos hablado otras veces de este tema. Entonces, y luego también hay que hablar que en el año 2008, que fue el año del centenario, 150 aniversario, ese año se dio la posibilidad a algunas hospitalidades que querían de ir dos veces. Lo recuerdo. Sí. Y la segunda fue en octubre. Primavera y otoño se hizo, efectivamente. Y, de hecho, por eso ese año se hicieron 2 peregrinaciones. Muy bien. ¿Este año cuándo tiene lugar la peregrinación? ¿Vamos a presentarla ya? Sí, pues mira, si Dios quiere, del 28 de junio, martes, al 2 de julio, sábado. Otros años se hace de domingo a jueves, pero este año es de martes a sábado, 28 de junio al 2 de julio. ¿Por qué este cambio de fechas dentro de la semana? A ver, somos muchísimas las hospitalidades que vamos a Lourdes, entonces los que hacen el organigrama, claro, nos piden con 2 años de antelación, 3 fechas. 2 años. De antelación, 3 fechas. Entonces, al elegir tú la preferencia de 3 fechas, pues llega un momento en que nosotros, por ejemplo, como vamos siempre en junio, tenemos que ver el Corpus. No podemos ir que nos coincida con el jueves del Corpus ni con el domingo del Corpus. Claro. Entonces hay 2 semanas que no podemos. Entonces, ¿qué hicimos? No se podía poner, porque ese año cae muy tarde el Corpus, una fecha de ese tipo. Entonces decidimos poner esta. Ya el año que viene, por ejemplo, ya también la hemos pedido y ya nos han confirmado, ya si queremos del 27 de junio, que es domingo, al 1 de julio. Pero es por el organigrama a nivel de allí de Lourdes. Independientemente de ahora lo que nos cuente Teresa, ¿va a ser una peregrinación tal y como la recuerdan los anteriores a la pandemia o va a estar un poco más desnaturalizado, un poco más descafeinado? ¿Va a ser exactamente igual? A ver, ahora mismo, tal y como estamos, hay un tema muy concreto, ¿no? El tema de que tenemos que llevar pues todos los documentos, los papeles, con el aspecto del COVID, ¿no? Entonces, sobre todo, en la CUIL que he dicho antes, hospitalarios y enfermos se les va a exigir, ¿no? Y en los demás prácticamente lo mismo. Es decir, los autobuses normal, los hoteles normal, y de hecho la gente pues está apuntando un poco, yo creo, con ese deseo de querer hacer una vida normal. Entonces, lo peor es el tema, claro, sobre todo, fundamentalmente esto que digo, de enfermos y hospitalarios en el ACUIL, que está dentro del santuario. Pero a nivel de hoteles y todo lo demás, no, porque ahora mismo, como en los demás sitios, como en España, no se nos pide ningún certificado ni nada en ese aspecto. Únicamente el tema de las piscinas. Es un tema que sí que hay que decir, que en las piscinas allí en Lourdes ahora se ha hecho el gesto del agua. El gesto del agua. Pero eso ya se está haciendo hace 2 años para la gente que va, y entonces han decidido que todavía lo del agua no sea como habitualmente las piscinas. Claro, claro. Eso es que quede claro, sí, que es muy importante. Sí. Porque había muchas limitaciones hasta el año pasado, sobre todo por legislación francesa y luego por el protocolo dentro del santuario, dentro de, en fin, bueno, sin tratar de desalentar, pero que bueno, todavía estamos sometidos a todo eso. ¿Cuál es el lema de este año, Jesús? Pues mira, una de las apariciones es que es curioso porque es para 3 años el lema, entonces se corta. Es cuando dijo la Virgen María a Bernardita, ve a decir a los sacerdotes, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo que dice, que hagan aquí una capilla. Tercero, y que vengan en procesión. Entonces, el lema del 22, 23 y 24 es eso. Vaya a decir a los sacerdotes, el 22, que hagan aquí una capilla 23 y que vengan en peregrinación, o sea,
En procesión, El el 24. Muy bien. Es un lema que viene dado desde Lourdes, lo has explicado Desde otros Lourdes. años, Sí, sí, que, sí. que ellos marcan un poco el itinerario espiritual, por Sí, lo sí, menos sí, en sí. sus líneas generales. ¿Está previsto que vaya el arzobispo? Siempre presumís de que lleváis al arzobispo. A ver, esto ya está confirmado, que don Francisco va. Tengo que agradecer que don Francisco ha estado siempre, incluso en la pandemia, me llamaba muchísimo, con mucha frecuencia, y él siempre me decía, Jesús, estoy deseando ir a Lourdes, ¿no? Y por eso, cuando decidimos la hospitalidad ir a Lourdes, aunque sea sin enfermos, él dijo que venía, por eso vino en septiembre. Fenomenal. Y ahora ya también me ha confirmado que va a venir también en junio. Y entonces ahí hay unos actos, sobre todo, lo más importantes es la misa en la gruta, para que también la pueda presidir don Francisco, aunque estaremos de varias hospitalidades de España, coincidimos, pero normalmente suele presidir don Francisco. Él está siempre muy ilusionado y durante todo el año nos pregunta. De hecho, él ha tenido reuniones con nosotros, con la hospitalidad, durante la pandemia, se ha reunido también con nosotros. Será, por tanto, no su primer viaje con la hospitalidad, que ya estuvo con vosotros en septiembre, pero su primera peregrinación de la esperanza con enfermos. Exactamente. Y hay una cosa que tengo que decir, importante, para que se sepa, que en septiembre don Francisco lanzó una propuesta. ¿Qué propuesta nos lanzó? Que nos gustó a todos mucho. Que se haga una gruta pequeña, con la Virgen y una gruta, en la casa de ejercicios, en el jardín. ¿Para qué? La gente, cuando vayamos tantos sacerdotes como seglares allí a la casa de ejercicios, tengamos un lugar donde la Virgen de Lourdes esté presente. Y además, cuando vamos a algún sitio, por ejemplo a la peregrinación, otros años, o algún acto que tengamos que hacer con enfermos, lo podamos hacer allí, o despedirnos allí, o llegar allí. Entonces, él tiene mucho interés y ya estamos en ello. Si Dios quiere, en unos meses lo haremos. Más allá de que tengáis una sede social en Buenavista, tendréis un punto de encuentro allí en la casa de ejercicios. De hecho, la Virgen, cuando fuimos en febrero, ya hemos traído... Ya habéis traído una imagen. Ya tenemos la imagen. Y os falta hacer una gruta de piedra de estas que se suelen. Exactamente, que ya está todo ya preparado. Bueno, Teresa, flamante nueva presidenta de la Hospitalidad de Lourdes. ¿Desde cuándo decías? ¿Desde hace un año, poco más o menos? No, desde octubre. Desde el mes de octubre. En octubre del 21. Lo que llevamos de curso pastoral de este Más modo. o menos, sí. Teresa Muñoz, ¿residente dónde? En Talavera. Residente en Talavera de la Reina, pero soy de Nava de Ricomalillo. De la Nava de Ricomalillo. De la Nava de Ricomalillo. ¿Desde cuándo pertenece a la Hospitalidad, Teresa? Pues mi pertenencia a la hospitalidad empezó en el año 85 como peregrina y fue una toma de posición que yo vi aquello y dije tengo que continuar. Soy enfermera, bueno ya jubilada, pero pues el mundo del enfermo me tiraba mucho. Y luego ya después hubo motivos personales entre medias y a partir del año 86 empecé como hospitalaria. Y la verdad que es que ha sido pues un año tras otro. Empecé primero con la hospitalidad como hospitalaria de acompañamiento y luego después ya entré en la hospitalité francesa de allí. Y bueno, ahora ya que yo lo he aparcado un poquito más o menos pues para dedicarme más a la hospitalidad de Toledo. Pero ya antes de esta presidencia ya había asumido algunas tareas de responsabilidad diocesana, ¿verdad? Sí, había estado como responsable de enfermeras de la hospitalidad unos cuantos años. No recuerdo cuántos, pero sí, bastante. ¿Formaba parte de la Junta Directiva recientemente? Sí, bueno, de la Junta General. De la Junta. La Junta Directiva ha entrado ahora con la presidencia. Ha entrado ahora con la presidencia. Una vez, bueno, cuando fue allí en Lourdes este año, cuando estuvimos en octubre me hicieron una encerrona. Me hicieron una encerrona y me lo propusieron y bueno, pues realmente gracias a Dios puedo. Claro. Y me parecía una comodidad el no enfrentarme a ello. Y bueno, pues fueron las elecciones, estaban ya previstas desde antes de fallecer Francis, porque tenemos elecciones cada 4 años, y estaban previstas, luego ya falleció Francis, la pandemia, entonces... Esteban, que estaba de vicepresidente. Esteban estaba de vicepresidente, asumió la presidencia. Recuerdo hablarlo con él perfectamente. Asumió la presidencia pues el último año, en el 19. Fíjate, la providencia.
Y luego después, incluso hay una foto que nos han sacado y parece providencial, sí, desde luego que lo es. Estamos en la procesión del Santísimo, llevando enfermos, y está primero Francis con un carrito, luego detrás de él está Esteban, luego detrás estoy yo y detrás de mí estaba Diamantina. Esta Diamantina, que es la mujer de Francis, bueno, la viuda de Francis, que está de vicepresidenta ahora. Os iba a decir, ¿cómo ha quedado ahora la directiva? ¿Cómo ha quedado la Junta diocesana? Pues la Junta Directiva, bueno, prácticamente ha quedado igual que estaba, únicamente, claro, han cambiado los dos puestos que estaban vacíos. La presidencia y la vicepresidencia, y luego después tenemos una tesorera, secretaria, una jefa de un jefe de camilleros y una jefa de enfermeras. ¿Han quedado todos los cargos asumidos por mujeres de este modo? No, está Víctor. Ah. Está Víctor, el jefe de camilleros. Muy bien. ¿Le han tomado el pulso, Teresa, a cómo está el voluntariado post-pandemia? Ya con don Jesús, antes lo anticipábamos, pero algunas instituciones diocesanas han querido saber un poco, después de toda esta tasa de mortalidad tan alta y después de todo esto, ¿cómo ha quedado el voluntariado? ¿Qué pulso le tienen tomado al voluntariado? ¿O va a ser una oportunidad para tomarle el pulso esta peregrinación? Está siendo una oportunidad para tomar el pulso, porque estamos ahora en época de inscripciones para la peregrinación, y la verdad que hay mucha gente que, bueno, estamos todos con miedo, con parte de miedo, y es enfrentarnos un poco a qué nos vamos a encontrar, bueno, que ya lo sabemos, la vida cotidiana y punto. Y luego después hay mucha gente nueva también, sobre todo que empezó a picarles el gusanillo con el tema de las reliquias, y claro, luego ya hubo el parón y tuvo que dejarlo. Entonces te llaman por teléfono, oye, que queremos ir, que es que desde el 19, que cómo se va a ir, o sea, un montón de preguntas. Está parando un poco también el tema del carnet de vacunaciones, que hay mucha gente claro, pues que no le tiene. Si aquí no le piden, pero bueno, allí nos le piden y tenemos que aceptar las normativas que tengan ellos. Sí. Estamos ahora, del 4 de mayo, nos han mandado la 12 normativa, o sea que de aquí a que nos vayamos, pues pueden mandar otras cuantas más. Pero claro... De hecho, el verano pasado cambiaban, la autoridad francesa cambiaba cada semana o cada 15 días cambiaba de criterio, lo cual dificultaba incluso hacer viajes relámpago a Lourdes. Sí, yo he tenido la oportunidad con el tema de estar allí en la Hospitalite de poder... Bueno, fui en febrero del 19, y luego después en octubre del 20, estuve allí 15 días, y nosotros aquí estábamos ya hartos de estar con mascarilla, hartos de medidas, y ellos estaban allí pues un poco relajados bastante. Y luego después el año pasado, en el 21, en octubre también, pues parecía que estaban un poquito más ligeros, pero no se lo acababan de creer. Teresa, ¿a qué le ha ayudado usted personalmente? Si alguna vez le ha tocado dar testimonio, ¿a qué le ha ayudado la hospitalidad de Lourdes? Pues a tener muchísima confianza en el Señor y sobre todo en la Madre. Saber que ella siempre está con nosotros, que nunca nos abandona y que en cualquier momento pues la tenemos ahí. Es que si no tenemos una fe ciega en que realmente no somos nosotros los que hacemos, sino que es la Madre la que nos ayuda, la que nos lleva por delante de la mano. Y confiar sobre todo eso, y sabiendo pues que no creo que tenga yo las capacidades de asumir la presidencia, pero bueno, hay un equipo que por supuesto, si no fuera por el equipo que hay, pues no sería posible, y cada uno tenemos unas capacidades y compartiéndolas pues llegamos a conseguirlo. Bueno, cuando Dios llama algo, cuando la Iglesia te pide un servicio, pues te va poniendo la ayuda en cada momento. Sí, yo reconozco que si realmente no lo hubiera aceptado hubiera sido muchísima comodidad por mi parte, porque bueno, me coincidió con la jubilación y que a mí la casa no se me cae encima, vamos. Qué bien, Teresa. Cuando tiene que contestar el teléfono, Teresa, me imagino que la llaman y le toca animar a gente pues que siente algún desánimo. Anda que no tiene esto protocolos,
anda que no hay cosas que hacer. ¿Usted cómo les anima? ¿Cómo anima a la gente? ¿Cómo anima a nuestra audiencia para decirles por encima de todo? Quitando hierro a todos. Si es que hay que tirar para adelante, no nos podemos quedar aplanados. Es que aquello que no conseguimos es lo que no intentamos. Sí. Muy bien, Teresa. Don Jesús, ¿cómo participar en la peregrinación? A ver, ¿esto cómo se puede participar en ello? Sí. Todos los años hay que recordarlo. Sí, bueno, hay que diferenciar si se va de peregrino, que entonces los peregrinos, ha llegado ya a todas las parroquias la información de que se tienen que apuntar en las agencias. Entonces, depende de dónde estés, te puedes apuntar en Toledo, en Torrijos, etcétera. Entonces, en la parroquia, ahí están los carteles y ahí tú puedes ir a apuntarte. Ahí se apuntan durante mayo y junio, ¿no? Porque la agencia se puede apuntar durante todo este tiempo, ¿no? Allí cada uno hay distintos precios de los hoteles, es decir, la gente puede ir, pues depende un poco económicamente, a un sitio o a otro, etcétera, ¿no? Y después estamos lo que son los peregrinos, los enfermos y los hospitalarios. Ahí se apuntan en la sede. Entonces, en la sede, durante todo este mes de mayo hasta el día 26, que es jueves, porque se apuntan martes, miércoles y jueves, es en Toledo, en Ronda Buenavista 31, en nuestra sede, y en Talavera de la Reina, en la parroquia de San Alonso de Orozco. Martes, miércoles y jueves. Sí, también esos mismos días. Por la tarde, por la mañana y por la tarde. Hay un grupo. En San Alonso solamente por la tarde, pero aquí por la mañana y por la tarde esos días. Y hay hospitalarios, voluntarios, que apuntan a la gente. Entonces, ¿por qué es importante que los hospitalarios y los enfermos se apunten en el mes de mayo? Porque a final de mayo, en Lourdes, ¿verdad?, ya tenemos que decir más o menos un número exacto, de quiénes vamos. Entonces, peregrinos no, porque el hotel le puedes apuntar en cualquier momento. Entonces, estamos en ello, por eso ahora es buen momento todavía para ir apuntándose la gente. De todas maneras, si alguno tiene alguna dificultad, como conoce hospitalarios, muchas veces a través de nosotros, pues nos lo dicen. Y entonces, por ejemplo, una cosa importante para los enfermos es un certificado donde, para que lo sepa la gente, donde el médico de cabecera tiene que hacer un informe de cómo estás enfermo y la medicación, que eso es lo que ayuda luego a que los hospitalarios ejerzan. Entonces, por eso la gente va con tanta paz y con tanta normalidad, porque sabes que cualquier problema, tú tienes tu informe donde ves realmente, es muy importante qué es lo que necesitas en cada momento, ¿sabes? Eso merecería programa, aparte, saber de la profesionalidad con lo que se desenvuelve esto, porque la gente ve allí gente con carritos y piensa que es una cosa un poco arbitraria. Y lleva muchísimo trabajo, muchísima dedicación, por eso yo también doy las gracias públicamente a las hospitalarias y hospitalarios que en estos días voluntariamente se dedican mañanas y tardes, depende de cada uno de los trabajos, a estar allí apuntando a la gente. ¿En torno a cuánto precio, vamos a ver, una horquilla de precio del que más o menos... a ver, dentro de que hay muchas variedades... De peregrinos, claro, son 5 días con todo completo, los hoteles de Francia es diferente. Ten en cuenta que los hoteles están muy cerca, muy cerca de allí, del santuario, ¿no? Para gente. Una horquilla de 300 a 400 euros, ¿vale? Por ahí, vale. Sí, esa es la horquilla. Sí, para que la gente sepa también, independientemente de que se acerquen a la parroquia, que habéis hecho llegar unos tacos generosos de trípticos y allí tienen todo el abanico de posibilidades. Claro. Y luego cuando vas a la agencia, pues tú puedes explicar, voy con una persona, si por ejemplo tiene mucha disponibilidad de movimiento la persona, pues le da igual que el hotel esté a lo mejor a 500 metros, pero si a lo mejor va con una persona que prefiere ir de peregrino, pero su movilidad es diferente, pues dice yo el más cercano. Bueno, pues esa es un poco también la manera de decidir qué hotel o qué hotel. O sea que no solo en las sedes o en los puntos de encuentro como la parroquia San Alonso de Talavera o en la sede, sino también las propias agencias también te pueden solucionar algunas dudas. Sí. Todos esos temas, sobre todo con los peregrinos. Hay que decir también que muchos de los peregrinos son familiares de los enfermos. Entonces, ¿qué hacen? Pues que van, y claro, algunos de ellos ya son mayores, o a lo mejor, entonces, o son jóvenes, y dependiendo de la situación en la que se encuentren, van de un hotel a otro. Pero muchos de ellos son familiares. Una cosa también para los peregrinos, cuando preguntan, es que hay que decirles que también los peregrinos ayudan a los enfermos. Es decir, ¿por qué? Porque hay veces que uno tiene un familiar o un conocido y entonces, pues, si no acaba una ceremonia y dice, quiero ir a comprar, por ejemplo, o quiero coger agua, o se quiere tomar una cerveza. Entonces, un peregrino, con permiso, claro, del hospitalario que lleva, oye, ¿me le puedo llevar? Y se le lleva y entonces lleva. O en actos concretos,
los pueden coger los peregrinos. Entonces hay peregrinos que van, pero que les gusta también ayudar de esta manera. En algunos actos, en otros tienen que ser los hospitalarios. Sí, sí, claro. Yo voy a conocer un poco Lourdes o Sí, lo que sea. Luego hay que ver también los enfermos. Hay enfermos de una manera y hay enfermos de otra. Sí, claro. Habrá gente que Claro. pueda moverse por allí, por la explanada prácticamente, por, Sí. por lugares... No, pero incluso para moverse por la explanada tienen que ir acompañados. Siempre acompañados. Siempre acompañados de algún Porque hospitalario. después ver las localizaciones allí dentro de Lourdes, eso ya es, Sí. eso es más complejo, hay que callejear mucho y Claro. es... Sí. Y por ejemplo, otra cosa que también para que la gente se anime, que los peregrinos, cuando van a los hoteles, las azafatas, que son hospitalarias también voluntarias, lo que hacen es que, por ejemplo, pues dice, a ver, ahora después de comer, quien no conozca la casa de Bernardita, por ejemplo, o el pequeño Lourdes, o la Cité Saint-Pierre, ¿no? Que es lo de Caritas de allí de Francia. Pues todo eso luego les llevan a esas actividades. Ay, qué bien. Sí, sí, sí. Que Fenomenal. son otros hospitalarios que hacen su servicio Claro. con los los hoteles. peregrinos. Y además también hay hospitalarios que hacen servicio en piscinas con el resto de peregrinaciones que hay allí. Muy bien, pues le invitamos a la gente a que se aparten o se reserven del 28 de junio al, ¿cuándo? Al 2 de julio. 2 de julio. De martes a sábado. Sí. Que cojan unos ahorrillos, que aparten unos ahorrillos, que se acerquen a su parroquia a pedir un tríptico informativo de esos que habéis hecho llegar. Sí. Y si no, que llamen por teléfono. O si no, que llamen por teléfono. ¿Recordéis el número de teléfono? 629 67 18 12. Vale, fenomenal. Y el segundo, tenemos dos, pero el segundo no le recuerdo. Y luego otra cosa importante es que yo ya estoy animando a los sacerdotes, que todos los años va un número importante de sacerdotes, también algún seminarista, entonces que también, bueno, pues se animen, y ya sé que hay sacerdotes que ya están disponibles, pero es muy importante porque ayudan mucho en la dimensión espiritual, la hemos hablado otras veces, ¿no? Que es fundamental. Entonces van a los hoteles también, pero están con los peregrinos y a la vez, por ejemplo, pues el acto de las confesiones, pues gracias a Dios, a lo mejor el año pasado éramos 800 y éramos muchísimos sacerdotes, entonces claro, ayuda muchísimo. Y luego también la gente, tanto peregrinos como hospitalarios, piden la labor del sacerdote en un momento concreto de la peregrinación. Gente compleja, los curas. Me imagino que se apuntarán a última hora y todas estas No, pero bueno, cosas. ya tenemos un grupito, Muy bien, don Jesús. Muchísimas gracias, Teresa Muñoz. Muchísimas gracias en nombre de todos por haber asumido esta responsabilidad para los próximos, si Dios quiere, 4 años de tu vida. Muchísimas gracias. Cuento con sus oraciones. Sí, sí, cuentas a partir de este momento con la oración nuestra y con la de todos los que nos siguen y todos los que son muy adeptos y muy propicios a la hospitalidad, que tanto bien ha hecho en tantos pueblos durante tantos años, ¿no? Uno se acerca a parroquias insospechadas y hay cuadros allí en blanco y negro, esas fotos en blanco y negro a la entrada del santuario de fechas pretéritas. Muchísimas gracias, don Jesús. Muchas gracias a vosotros por esta oportunidad. La conservación y restauración del patrimonio religioso de nuestra archidiócesis incluye las obras grandes, pero también las más discretas y escondidas. Es el caso de la reciente recuperación realizada en la iglesia de Santiago el Mayor, el conjunto mudéjar más importante de la ciudad. Se trata de un discreto retablo de autor desconocido, fácilmente localizable en la nave derecha de este templo, que ha aunado el interés del párroco, restauradores, historiadores del arte, para poder devolverle su esplendor original. Ubicada junto a la Puerta de Bisagra, en el barrio del Arrabal, la iglesia de Santiago el Mayor es el conjunto mudéjar más imponente de Toledo, por sus grandes dimensiones y líneas puras, construida en ladrillo y mampostería encintada del siglo XIII. La majestuosidad de este conjunto incluye obras de arte más discretas, que no llaman la atención a primera vista, pero que son parte indivisa del conjunto. Es el caso de este pequeño retablo, ubicado en la nave derecha, que llegó a este templo en la década de los 50 del siglo pasado y que ha sido recientemente restaurado por Carlos Galván, una restauración muy compleja por la inexistencia de documentación histórica. Nos enfrentábamos a algo en el que no existe documentación alguna. Únicamente hemos ido encontrando pequeños matices, intentando también buscar la autoría de por lo menos de alguna de las piezas, pero nos ha sido totalmente imposible, puesto que no había nada que lo reflejara de una manera muy exacta. Pero sí que hemos tenido una restauración bastante compleja.
Tanto los restauradores como el párroco eran conocedores de la importancia de la conservación de este retablo de 3 cuerpos y ático, compuesto por diferentes esculturas y tablas que anteriores párrocos fueron recabando. La primera actuación se centró en la estructura, puesto que a primera vista parecía no tener problemas, pero la acción oculta de xilófagos y la humedad hacían temer por su integridad. Ha estado pues, en otros sitios en el que realmente no se ha cuidado las maneras de poderle conservar. Y sí que todo eso se ha visto reflejado lo que es en la estructura del retablo. Todas las vigas estaban totalmente carcomidas, estaban con ataques de xilófagos, de hongos, y todo eso ha habido que consolidarlo, que ha sido, por decirlo, lo más complejo de toda la restauración. Una vez consolidada la estructura, se acometió la restauración de las esculturas y también de las diferentes tablas. La datación de cada una de las piezas se encuentra entre los siglos XV a XVIII. El abrazo de San Joaquín y Santa Ana, la Anunciación, el Ecce Homo, San Antonio, San Luis y San José, todos de autor desconocido, conforman la iconografía de este conjunto. Rematando el retablo, en el ático, encontramos una corona del barroco tardío, reutilizada para este lugar. En el centro una piedad y más abajo un gran crucificado en el que ha tenido que realizarse una intervención integral debido a su gran deterioro. Aunque aparentemente visualmente no se veía, pero sí que al estar formado por 3 módulos, la unión de los brazos está totalmente destrozada por hongos de la madera. Había sido restaurada, incluso habían rematado toda esa parte con yeso. Y luego todo eso había estado repintado y los pies exactamente igual. Entonces eso ha sido lo más complejo, el sanear todo eso y hacer todo el bloque para que realmente esté como está ahora. Meses de trabajo han conseguido este resultado final que ahora vemos y que se completa con un detallado informe que está realizando la historiadora del arte Dalila del Valle, en el que no solo se incluirá el proceso realizado, sino también la escasa documentación histórica encontrada con ocasión de esta investigación. Un trabajo que servirá como referencia para futuras intervenciones en este conjunto artístico que incentiva el esplendor de Santiago el Mayor, la catedral del Mudéjar toledano. La silla de ruedas que está usando provisionalmente el Santo Padre, debido a una lesión en los ligamentos de su rodilla, no le ha sido impedimento para cumplir la abigarrada agenda de actividades de esta última semana. Un catálogo de audiencias públicas y privadas, como no se veía desde hacía semanas, la ceremonia de juramento de los nuevos guardias suizos, además de las ya tradicionales audiencia general y exhortación del Regina Coeli, fueron parte de la agenda evangelizadora que cumplió Francisco, lleno de energía y de celo apostólico. Rodeado por un grupo de hermanos obispos de Brasil, el Papa Francisco inició sus actividades esta última semana. Los pastores son solo una pequeña muestra de los más de 460 purpurados que acompañan al pueblo de Dios en el gigante país sudamericano y que por estos días realizan en Roma su tradicional visita ad limina apostolorum. Fue el jueves 5 de mayo, mismo día en que finalmente el sucesor de Pedro se vio obligado a comenzar a usar por un tiempo una silla de ruedas para desplazarse a causa de una afección en su rodilla. Nada que le impidiera continuar con su abultada agenda, especialmente el viernes 6 de mayo, día en que los nuevos guardias suizos hicieron su juramento de fidelidad al pontífice. Este batallón de 110 soldados, que desde el siglo XVI se ocupa de la seguridad personal del Santo Padre, celebró la misa y una solemne entrega de condecoraciones. Después, el encuentro de sus familias con el Papa Francisco. Queridos reclutas, ustedes han elegido dedicarse a una tarea excepcionalmente eclesial. Los exhorto a vivirla como un testimonio cristiano y comunitario. Su actividad no se lleva a cabo de forma individual, sino como comunidad. No en vano se les llama el cuerpo de la Guardia Suiza. Ojalá puedan realizar esta dimensión comunitaria cada día, tanto en las horas no siempre fáciles de servicio, como en la vida cotidiana del cuartel, que incluye momentos de recreo, convivencia, encuentro y oración. El Santo Padre también recibió ese día al presidente de la Confederación Suiza, Ignacio Cassis, con quien evaluó el escenario sociopolítico de una Europa herida por la guerra en Ucrania. Después se reunió con el gran muftí Hachi Buyar,
principal autoridad musulmana de Albania. Y la energía del Papa dio para más todavía. Francisco sostuvo una audiencia con los máximos dirigentes del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Hoy en día no es posible, no es practicable que un cristiano vaya solo con su confesión. O vamos juntos, todas las confesiones fraternas, o no caminamos. Hoy la conciencia del ecumenismo es tal que no se puede pensar en recorrer el camino de la fe sin la compañía del hermano y hermanas de otras iglesias o comunidades eclesiales. Y esto es una gran cosa. Solos nunca. No podemos. Soli mai non possiamo. El capítulo general de la Orden de los Mercedarios fue acogido por el pontífice la mañana del sábado 7. Francisco los animó a perseverar en su carisma y a descubrir las nuevas esclavitudes que oprimen a la humanidad el día de hoy. Y tras eso, una audiencia con los profesores y alumnos del Pontificio Instituto San Anselmo de Roma. Es uno de los más reputados lugares para estudiar la liturgia. La celebración de los misterios del Señor es algo fundamental para la vida cristiana, pero el Papa recordó que puede prestarse para divisiones en la Iglesia y dijo que cuando eso ocurre se llega a oler la presencia del diablo. Sobre esto quisiera subrayar el peligro, la tentación del formalismo litúrgico, ir detrás de las formas, de las formalidades más que de la realidad. Como vemos hoy en aquellos movimientos que tratan de retroceder y negar el propio Concilio Vaticano II. Entonces la celebración es recitación, es algo sin vida, sin alegría. Pues hasta aquí el breve repaso semanal de nuestra vida diocesana. Esperamos que haya sido de su agrado. Les emplazamos ya a la semana que viene para una nueva entrega de información eclesial. Recuerdan, como siempre, que pueden revisionar todos estos contenidos y muchos otros más en nuestro canal de YouTube. Quédense por ahora con la mejor programación que somos capaces de ofrecerles desde esta casa. No dejen de recordar a la Madre de Dios a lo largo de lo que nos queda de mes de mayo. Hasta la semana que viene. Que sean felices.